a continuar hablando acerca del análisis de requerimientos. Les había mencionado en las clases anteriores que íbamos a estar trabajando durante estas clases en el proceso de elaborar diferentes cuadros o diferentes diagramas que nos permitan más o menos identificar los diferentes requerimientos o modelar de alguna manera los diferentes requerimientos que vamos a tener dentro de nuestra aplicación. Hemos hablado en la clase anterior acerca de la ingeniería de requerimientos, que básicamente son el proceso que normalmente nosotros seguimos para poder recopilar toda la información necesaria sobre el desarrollo de una nueva aplicación y lógicamente después ese análisis que nosotros realizamos para posteriormente convertirlo en elementos que nos sirvan para poder presentar esa información, ya sea en este caso al cliente o a los desarrolladores o a todos los involucrados dentro del proceso del desarrollo de la aplicación. En esta ocasión vamos a hablar un poco acerca del análisis de requerimientos y vamos a hablar específicamente de dos elementos principales que son los requerimientos funcionales y los no funcionales. Y vamos a ver algunos ejemplos para que ustedes tengan como base para poder desarrollar su documento. El que les voy a mostrar en esta clase les va a servir a ustedes como ejemplo principal para que ustedes puedan hacer el análisis de requerimientos de su aplicación. Por eso que ustedes tienen que trabajar en el diseño de requerimientos de su aplicación. Entonces vamos a empezar con esos requerimientos funcionales y no funcionales. Para hacer un resumen o un recordatorio, básicamente las técnicas del levantamiento de requerimientos contienen, digamos, un conjunto de fases o un conjunto de herramientas que nos sirven para poder recopilar esa información y principalmente poder analizarlo. En ese caso, el análisis o modelado de requerimientos da como resultado las especificaciones de las características operativas del software, o sea, básicamente lo que el software debería desarrollar, el software debería de realizar, e indica la interfaz de este y otros elementos del sistema y establece las restricciones que limitan la misma aplicación. Que básicamente hemos estado hablando sobre todas estas etapas. Las técnicas de levantamiento de requerimientos están sobre todos estos elementos que acabamos de mencionar. Tenemos cuestionarios, entrevistas, casos de uso, análisis jerárquico, escenarios, reuniones HAD, prototipos, lluvia de ideas, que son básicamente las técnicas que nosotros vamos a utilizar para poder recopilar, en este caso, la información. Sabemos que la base fundamental para que una aplicación o un software se desarrolle de manera adecuada es que nosotros hayamos entendido previamente el desarrollo de los requerimientos o las características mismas. En ese sentido, el análisis de requerimientos permite, en ese caso al profesional, sin importar quién sea, si es el dueño de la empresa, si es un usuario común, si es un ingeniero de software, un analista o simple y sencillamente un usuario común que permita, en ese caso, comprender esos elementos. Construir sobre los requerimientos básicos establecidos durante las tareas. Se acuerdan las tareas de concepción, indagación y negociación, que son parte de la ingeniería de requerimientos. Se recuerdan de que dentro del análisis de requerimientos nosotros vamos a pasar por estas diferentes etapas. Vamos a pasar por la etapa siempre de concepción, donde ya tenemos o captamos en ese caso la idea principal de lo que queremos hacer. En la indagación, donde profundizamos un poco acerca de lo que queremos crear dentro de nuestra aplicación. Y en la parte de la negociación, donde ya tenemos todo el listado de requerimientos y toda la información ordenada, digamos, en un documento formal, y negociamos con los usuarios o con el dueño de la empresa qué es lo que realmente se va a fabricar dentro de nuestra aplicación. Recuérdense que el análisis de requerimientos se basa principalmente en el qué vamos a hacer, qué es lo que se va a desarrollar, qué es lo que nosotros vamos a crear dentro de nuestro proyecto de software, pero no dice el cómo, o al menos inicialmente no detalla cómo nosotros vamos a desarrollar la aplicación. Probablemente hayan algunos elementos básicos que vayamos a retocar, algunos elementos básicos que vayamos a considerar, pero dentro de ese análisis de requerimientos nos basamos específicamente en qué vamos a hacer, qué es lo que vamos a desarrollar. En ese sentido, yo les mostré que la vez pasada les mostré este diagrama o estas imágenes donde más o menos detalla lo que por lo general sucede en el proceso de requerimiento de software. ¿Qué es lo que el usuario inicialmente nos solicita? Algo teóricamente muy simple, un columpio con 3 gradas, digamos, o con
3 soportes, y cada quien dentro del proceso de etapa de desarrollo comprende de manera distinta lo que el usuario realmente requiere. Al final ni siquiera el usuario sabe, porque eso es lo que realmente quería y eso es lo que nos planteó. Entonces, en todas esas etapas pueden ir cambiando la concepción del proyecto dependiendo de cómo lo entienda cada quien. La idea del análisis de requerimientos es que desde la etapa de la concepción, donde nosotros tenemos la idea, se comprenda muy bien para todos los desarrolladores cuál es el producto final que queremos desarrollar. ¿Okay? Si no, pues vamos a llegar probablemente a presupuestos como acá, presupuestos muy altos del proyecto, donde probablemente nos elevamos en la cantidad de dinero que íbamos a invertir en el proyecto, porque no entendimos de manera adecuada lo que realmente el cliente quería. Algunas veces suele suceder que nosotros mismos empezamos a desarrollar funcionalidades dentro de la aplicación o proponer funcionalidades dentro de la aplicación que no tienen sentido, porque probablemente el cliente no la solicita. Entonces nosotros a veces complicamos la misma aplicación. Pensamos de que el agregarle más funcionalidades va a hacer que el proyecto se vea más atractivo y probablemente el cliente ni siquiera la vaya a usar. Entonces debemos de enfocarnos en las necesidades específicas que el cliente solicita para nuestro desarrollo de la aplicación. Más o menos en síntesis, digamos que la etapa del proceso de desarrollo de requerimientos se divide en 3 áreas específicas. Está la parte de la descripción del sistema, el modelado del análisis y el modelado del diseño. Nosotros no hemos llegado todavía al modelado del diseño. Nos quedamos, por el momento, nos hemos quedado en la parte de la descripción del sistema y el modelo de análisis. Ya el modelado de diseño es la etapa donde nosotros creamos los diferentes diagramas o las diferentes herramientas que le van a servir al desarrollador. Al final, el desarrollador va a crear la aplicación de acuerdo a lo que nosotros le presentemos en el modelado de diseño. Pero estas áreas están entrelazadas, cada una de ellas, porque pues, por el caso del modelo de análisis depende mucho de la descripción del sistema, de los datos que nosotros hayamos recopilado en la parte de la descripción del sistema, depende mucho del modelado de análisis que nosotros vayamos a desarrollar. Recuerden que en el modelado de análisis nosotros creamos los famosos casos de uso, separamos los requerimientos en funcionales y no funcionales, creamos las historias de usuario, creamos todos esos diagramas de flujo que nos sirven para representar cómo queremos, cómo pensamos nosotros que el sistema debería de funcionar. Y ya en la parte de modelado, teniendo el modelado de análisis, la parte del modelado de diseño, nos encargamos de transformar todos esos diagramas en elementos que le sirvan al desarrollador. ¿Qué elementos le van a servir al desarrollador? Por ejemplo, cuando ya creemos un diagrama de clases, los famosos UML, decidamos cómo vamos a estructurar toda nuestra aplicación en base a las diferentes clases que vamos a crear, un diagrama de relación que indique cómo van a estar relacionadas las tablas, por ejemplo, cuando estamos trabajando con bases de datos relacionales, un diccionario de datos que indique los tipos de campos que vamos a utilizar, los tipos de datos, sus características específicas colocadas dentro de ese elemento, etc. Entonces, de alguna forma, siempre vamos a utilizar estos elementos. Ahora bien, estos, si se dan cuenta, se relacionan entre sí. Si se supone que nosotros, en el modelado de análisis, solamente nos centramos en el qué es lo que vamos a desarrollar y en el modelo de diseño nos enfocamos en cómo lo vamos a desarrollar, probablemente en algunos de ellos se relacionen algunas cosas. Probablemente en el modelo de análisis sí debamos de incluir algún tipo de información que indique cómo lo vamos a desarrollar, pero no a profundidad, sino que nada más de manera general, si lo queremos ver de esa forma. En ese sentido, aquí habla de que no siempre es posible la división clara entre las tareas del análisis y el diseño. En estas dos importantes actividades del modelado, invariablemente ocurre algo de diseño como parte del análisis y algo de análisis que se lleva a cabo durante la parte del diseño, que es justamente lo que mezclamos a cabo. En ambas etapas podríamos hacer, digamos, algún modelado. Lo que tenemos que tener en cuenta es que si yo trabajé en la parte del modelado de diseño, toda la estructura de lo que creemos acá debe de llevarnos de alguna medida al modelado de análisis. O sea, deben de ser etapas correlacionadas. O sea, todo lo que nosotros hagamos acá debe de estar basado en lo que hayamos creado en la parte de modelado de análisis. Como vamos a tomar como base los diagramas de uso, los casos de uso, los diagramas de flujo que hayamos diseñado en el modelado de análisis,
vamos a interpretarlos en el modelado del diseño. ¿Cuáles son las reglas prácticas para trabajar en el proceso del análisis? Primero, el modelo debe centrarse en los requerimientos que sean visibles dentro del problema o dentro del dominio del negocio. Debemos de enfocarnos en las reglas del negocio. Recuérdense que yo les decía en un principio, cuando tenemos una idea, debemos de pensar, por ejemplo, en esa idea, qué ganancias nos va a generar, qué costos en alguna medida nos pueda generar, cuál va a ser el modelo de negocio con el cual vamos a trabajar en esta aplicación, si realmente le va a traer beneficios buenos al negocio o no, en alguna medida. Todo eso lo debemos de plantear en un principio. Entonces, los requerimientos deben de ser centrados en esa parte, en la parte del modelado del negocio. La abstracción o el nivel de abstracción debe ser relativamente elevado. Significa de que debemos de ser lo más claros posibles o lo más sencillos posibles en los diagramas que vayamos a crear. No le vamos a presentar al cliente un diagrama de entidad-relación, por ejemplo, donde estén todas las tablas con sus relaciones, los índices, la llave forárea, porque no lo va a entender. Eso no es para el dueño del negocio, eso es para la parte de los programadores. Ahí le vamos a entregar diagramas en un nivel más abstracto que sea fácil de entender. ¿Okay? En eso debe centrarse. Cada elemento del modelado de requerimientos debe agregarse el entendimiento general de los requerimientos de software y dar una visión del dominio de la información y en ese caso de la función y del comportamiento del sistema. Vamos a trabajar específicamente sobre las funcionalidades propias que tiene en ese caso nuestra aplicación. Y hay que retrasar las consideraciones de la infraestructura, o sea, no debemos de entrar en detalles sobre infraestructura, o sea, no debemos de pensar todavía si deben existir servidores, qué clase de servidores, si vamos a utilizar algún tipo de sistema operativo específico. Todavía no vamos a entrar en detalle de eso, sino que vamos a entrar en detalles generales y otros modelos no funcionales hasta llegar a la etapa del diseño. Debe de minimizarse el acoplamiento a través del sistema. Eso es importante, digamos, de que si nuestro sistema trabaja en diferentes módulos, cada módulo debería de tratar de trabajarse de manera independiente y que no esté ligado a otro módulo del sistema. Porque si los acoplamos, digamos, hacemos funcionalidades que dependan una de otra, y en el caso uno de los módulos falla, por ende va a fallar el resto de módulos. Entonces vamos a cargar, digamos, el problema para toda la parte de la aplicación. Entonces debemos de tratar de alguna forma que los módulos estén lo menos acoplados posibles, en otras palabras, que sean lo más independientes que se pueda hacer. Es seguro que el modelo de requerimientos agrega valor para todos los participantes. Eso significa de que cada participante debe de tener claro o debe de tener dentro de sus características que les hayamos agregado algún valor para él, para que él sepa que realmente lo que el sistema va a solucionar le va a solucionar los problemas que él originalmente se planteó. Y lo último, debemos de mantener el modelo tan sencillo como se pueda. O sea, esa es la idea principal, fácil de entender para todas las personas. ¿Cuáles son las preguntas básicas que debemos de realizarnos ante el modelado de requerimientos? Primero, ¿qué queremos que haga el sistema? Esta es la pregunta clave. ¿Qué queremos que la aplicación realice? ¿Qué queremos que la aplicación ejecute? En términos de almacenamiento de datos, cualquier proceso y el comportamiento. O sea, eso es lo que nos vamos a preguntar. Ya vamos a ver más adelante, cuando estemos creando los ejemplos de los requerimientos funcionales, que para poder contestar cuáles son los requerimientos funcionales, pues debemos de preguntarnos qué cosas el sistema debe realizar, qué cosas el sistema debe ejecutar. En ese sentido también debemos de pensar quiénes van a ser los usuarios del sistema, porque se acuerdan que en los casos de uso tenemos actores y casos de uso. Entonces en ese caso los actores van a ser las personas que se van a encargar de disparar cualquier tipo de evento sobre nuestra aplicación. Entonces debemos de saber quiénes son los autores. Debemos de conocer cuáles son las necesidades de los usuarios. En este caso lo vamos a recopilar a través de entrevistas, cuestionarios que le vamos a hacer directamente a los usuarios para saber qué es lo que ellos quieren que el sistema les resuelva, cuál es el problema real que el sistema debería de solventarle. Y debemos de hacer qué debe hacer el sistema para lograr
cumplir o lograr esas necesidades. De eso se trata básicamente nuestra aplicación. En ese sentido, se clasifican los requerimientos en dos tipos. En líneas generales, los requisitos de software se deben caracterizar en dos tipos. Están los requerimientos funcionales y los requerimientos no funcionales. Esos son los dos tipos de requerimientos que ustedes van a sacar del sistema que van a desarrollar. Ustedes deben de ir donde el cliente y de acuerdo a lo que hayan recopilado, lo que le hayan preguntado, van a sacar esas dos clasificaciones. Van a sacar requerimientos funcionales y requerimientos no funcionales. Estos dos tipos de requerimientos son muy importantes en el proceso de desarrollo del software, por lo tanto, se deben escribir con claridad, se deben incluir todas las necesidades expuestas por el cliente, de tal forma que al desarrollar el producto, este cumpla con todas las expectativas y sea aprobado por los usuarios finales. ¿Okay? Clasificamos estos dos requerimientos y deben de ser tan claros para que el cliente los entienda. ¿Okay? En ese sentido, hablemos de los primeros, hablemos de los requisitos o requerimientos funcionales. ¿Qué son los requerimientos funcionales? Son los que se encargan, en ese caso, de definir las funcionalidades que debe tener el software y determinan su comportamiento. ¿Okay? Esos son los requerimientos funcionales, son las características propias del sistema, qué es lo que vamos a hacer dentro del sistema, y definen el alcance del sistema en cuanto a las acciones que debe realizar y la transferencia de datos entre todas las funciones del sistema. Entonces, esos son los requerimientos funcionales, y aquí les muestro algunos ejemplos. Por ejemplo, un sistema podría llevar una opción dada que el usuario, buscar una opción dada al usuario para buscar desde varias facturas, un buscador de facturas. ¿Okay? Esa sería una funcionalidad, eso sería un requerimiento funcional, que el sistema me permita buscar facturas, por ejemplo, en un rango de fechas. Imagínense que necesito las facturas del mes de octubre, que exista una funcionalidad que me permita listar esa factura. Ese es un requerimiento funcional. También que el usuario debe ser capaz de enviar por correo electrónico cualquier informe a la dirección de correo específica. Que exista dentro de la aplicación un botoncito, por ejemplo, que me permita darle clic y enviar un reporte cualquiera a una dirección de correo específica. Que los usuarios puedan dividir en grupos y los grupos puedan tener derechos diferentes. O sea, esto se refiere más que todo a la parte de permisos. Que digamos los permisos estén agrupados y que el usuario pueda ingresar a la aplicación por diferentes permisos agrupados, en ese caso por elementos que nosotros los podríamos llamar de alguna manera como grupos. Deben cumplir reglas empresariales y funciones administrativas. Ese podría ser otro ejemplo de un requisito no funcional. Y el software se desarrolla manteniendo intacta la compatibilidad en el descenso. Estos son ejemplos de requisitos funcionales que son propios de la aplicación. Ya vamos a poner una aplicación de ejemplo y ahí vamos a ver cuál es la diferencia entre cada uno de ellos. En ese sentido, también debemos de pensar en cuáles son los requisitos no funcionales. Los requisitos o requerimientos no funcionales se definen las características esperadas del software, describiendo únicamente atributos del sistema o del ambiente del sistema. No son características que sean totalmente visibles, sino que son algo que ya van intrínsecos dentro de nuestra aplicación. Tienen que ver con las características de una u otra forma, que de una u otra forma pueden limitar el sistema, como por ejemplo el rendimiento. Cuando hablamos del rendimiento, creo que ustedes como usuarios les gusta que las aplicaciones sean rápidas. Si ustedes en su teléfono ingresan a una aplicación cualquiera y se tarda en cargar, para usarlo. Tiene que ver entonces con el rendimiento. Esa es una característica intrínseca dentro de la aplicación, por lo tanto pasa a ser un requerimiento funcional. Un requerimiento no funcional, un requerimiento que hace que en alguna medida la aplicación funcione rápido. Además de eso, usabilidad. Yo siempre les he preguntado, ¿creen ustedes que ya cambiaron el diseño de la aplicación de pedidos ya? ¿Ya la vieron? Sí, ya se cambió. ¿Ya la actualizaron? ¿Se ve mejor? ¿Sí? ¿Es más fácil usar? ¿O es igual? Sigue siendo igual. La diferencia ahora es que antes, por ejemplo, el diseño
Hugo. ¿Se acuerdan de la aplicación de Hugo? Hugo tenía una fotografía un poco más grande y lógicamente cuando ustedes ven una foto bonita, atractiva, de comida, pues se les antoja. Entonces eso es lo que han tratado de hacer en la aplicación. Han tratado de hacer que de alguna forma resalte un poco el tipo de alimento que ven en el establecimiento y eso hace que ustedes se les antoje lo que ahí aparece. Entonces eso es usabilidad, eso es básicamente cómo nosotros tenemos la aplicación. Es fácil, por ejemplo, es fácil pedir un taxi en Uber. ¿Sí? Es sencillo, o sea, ustedes están en la ubicación y le dicen quiero ir a este lugar, le dan la dirección y de ahí solamente el sistema se encarga de buscarles el taxi más cercano y darles el resto de información. Esa es usabilidad. Confiabilidad, seguridad, ¿creen ustedes o están seguros sus datos con Uber? Depende. Ya han habido casos. Ya han habido casos. Bueno, de hecho fue una de las cosas por las que Uber empezó a cambiar un poco su política. ¿Se acuerdan de que antes, por ejemplo, uno solo ordenaba el Uber? Ahora al taxista le pide un código para que uno pueda ingresar al vehículo para saber si realmente es la persona que pidió. La aplicación tiene un proceso de rastreo para que lo esté verificando otra persona o un tercero donde ustedes van. Pues todo eso también es parte de la aplicación. Entonces eso tiene que ver con un poco de la seguridad, entre otras cosas, como por ejemplo en la aplicación cuando ustedes ingresan sus datos, que puedan utilizar datos de Google, por ejemplo, la autenticación con Google. Ustedes saben de que eso da una pauta de seguridad porque nuestra información nos la maneja Google y nosotros le damos acceso a eso. Y las caídas de AWS el día de ayer fue por alguna vulnerabilidad. Fue un lío. Ese fue un lío sumamente grande. Sí. Pues lo que pasa es de que no sé si han visto que AWS está dividido por se llaman zonas. Entonces, por ejemplo, hay un data center que está en Virginia, que es el que puede funcionar. Está otro data center que se encuentra en Ohio, hay otros que se encuentran en Europa, hay otros que se encuentran en América del Sur, creo que hay, y en Estados Unidos hay varios. Entonces están divididos por zonas. Sucede que la zona de Virginia, la zona esa, es la más utilizada. Por lo general, creo, si no me equivoco, es la más barata. Entonces, como es la más barata, todos los servicios van y utilizan esa zona. O sea, yo compro un servidor, lo pongo en la zona de Virginia, compro una base de datos, la pongo en la zona de Virginia. Pues resulta que lo que sucedió con AWS es que falló el servidor de dominios, o sea, el DNS. El DNS dejó de funcionar por alguna razón. Bueno, en el reporte técnico solo dice falla del DNS, no especifican qué hora. Pero, por ejemplo, falló el DNS, el servidor dejó de funcionar, el servicio se saturó, lo que sea. Pero se imaginan tanta petición que llega al servidor DNS para resolver el nombre de dominio por la IP y eso dejó de funcionar. Entonces lo que sucedía es de que servicios internos de AWS, como el servicio de S2, que son máquinas virtuales, funcionan con ese servidor DNS. Entonces cuando los clientes intentaban apuntar a esas computadoras, no las encontraban. Porque básicamente no les decía en qué IP se encontraba el servidor. Las bases de datos, que son bases de datos administradas, ellos utilizan DynamoDB para administrar todos los recursos. DynamoDB que puede funcionar, porque pues tampoco podía resolver las direcciones. Por ende, si falló DynamoDB, empezaron a fallar todas las APIs que están vinculadas a AWS. Y se cayó todo el servicio. Entonces, para repararlo, cualquiera podría decir, pues entonces váyase al servidor DNS, reinícielo, desconéctelo, vuelve a conectar y todo debería empezar a funcionar. Pero como es una infraestructura tan robusta, o sea, son servicios muy complejos, pues lo fueron levantando por etapas. Levantaron primero el servidor DNS y ahí empezaron a revisar cada servicio y empezaron a levantar por etapas cada uno de los servicios. Fue un caos, casi medio internet caído porque no funcionaba. Aquí en El Salvador el único que yo me di cuenta que empezó a fallar fue la aplicación de pedido ya, también la de Farmavalo, aquí dejó de funcionar, porque está en AWS, no se podía utilizar. Ustedes entraban y empezaba a cargar y cargar y cargar
Nosotros tenemos todos los servicios, los tenemos en AWS, pero los tenemos en la zona de Ohio. Entonces, esa no falló. Pero algunos de nuestros proveedores de ciertos servicios que utilizamos en nuestra aplicación los tienen en Virginia. Entonces, esos servicios dejaron de funcionar. Y lógicamente los clientes nos echaron la culpa a nosotros. Nos decían, mire, su plataforma no está funcionando. Y cuando nosotros íbamos a revisar, no éramos nosotros. Era el proveedor que nos da ese servicio que no nos estaba dando datos. Así que pues era una cadenita. Así, aunque no estuviéramos directamente vinculados a esa zona, pues de alguna manera nos afecta. ¿Quiere que le afecte a los de Amazon? El... Con su clientela. Ellos están cubiertos porque le garantizan que su servicio es el 99.9, está disponible el 99.99%, que en los 365 días del año, no sé a cuántos días equivale, o horas, no sé, que puede estar fuera. Y si ustedes se dan cuenta, esos sucesos suceden una rara vez. O sea, eso sucedió creo que hace 2 años, que se cayó también AWS y dejó de funcionar hasta Netflix, porque hay algunas de las aplicaciones de Netflix que están en esos servidores, dejó de funcionar, pero fue hace 2 años. De ahí durante todo ese transcurso de tiempo no ha dejado de funcionar. Así que en teoría están cubiertos, o sea, en su contrato usted no los puede demandar porque en el contrato dice que hay un 0.01% de probabilidad que se califique. Entonces, ahora, si ese servicio pasa toda una semana sin funcionar, ahí sí ya lo puede demandar. ¿Okay? Pero mientras el servicio esté en el lapso de tiempo que ellos dieron, pues, no. Por eso se imaginan en ese momento, cuando el servicio se cayó, todos los administradores de servidores del data center pues estaban en alerta. Ahí creo que nadie dormía. Pues tenían que levantar el servicio en el menor tiempo posible. ¿Okay? Fue algo similar a lo que le pasó a Claro cuando lo hackearon. ¿Recuerdan que Claro lo hackearon? Pues Claro pasó un buen tiempo en que algunos de sus colaboradores no iban a su casa. Se quedaban a dormir en la empresa, ahí dormían, ahí comían, porque pues tenían que estar levantando los servicios. Esos colaboradores estuvieron semanas trabajando directamente en la empresa porque era importante levantar el servicio. Así que está cubierto, en alguna medida está cubierto. Pero imagínense que el pedido ya no tiene que ver, no es que la aplicación esté mala, el problema es su proveedor. Pero el cliente, ¿a quién le echa la culpa? A la aplicación como tal. Entonces eso debe de estar cubierto. También incluye dentro de los requerimientos, incluye el mantenimiento, la disponibilidad y la apariencia misma. Algunos ejemplos de requerimientos no funcionales tenemos, por ejemplo, en la parte del rendimiento. Cantidad de transacciones que el software debe de hacer diariamente. ¿Cuántas transacciones el sistema puede procesar de manera constante, diaria? Imagínense, si comparamos, por ejemplo, estas aplicaciones muy grandes como Uber o Pedidos Ya, esas aplicaciones, ¿cuántas transacciones diarias debe de ser capaz de soportar? ¿Okay? De soportar. Y eso significa que no debe caerse. Que si yo voy a hacer un pedido, no debe quedarse pegado, debe responder en milésimas de segundo. Ese es un requerimiento no funcional. Cuando crearon esa aplicación, tuvieron que pensar en esa posibilidad. Primero porque pues si no está en línea, lo dejamos de usar. La otra es seguridad y acceso, debe cumplir con leyes que tengan que ver con la parte de la seguridad. Por ejemplo, hay países aquí que tienen restricciones para que ningún sitio no tenga un certificado SSL. Eso es importante en la parte de los requerimientos. La restricción técnica, por ejemplo, si se ejecuta dentro de una red existente. La restricción del proyecto, si el software debe de estar listo en un periodo determinado. Vean que esto no es una funcionalidad del sistema. Nosotros le decimos debe de estar listo en 3 meses. Esa es una funcionalidad o un requerimiento no funcional. ¿Okay? Porque debe de estar listo en un periodo de tiempo especificado. Una restricción organizativa, el software debe poder enseñarse al personal nuevo en un corto periodo de tiempo.
las capacitaciones. ¿Han visto, ¿ya han visto cuando en el Super Selectos le ponen a alguien aquí, soy nuevo? Ya han visto que le ponen, estoy en entrenamiento. Esas personas se supone que han recibido una capacitación previa, pero el sistema debe de ser tan amigable que cuando ellos empiecen a utilizarlo deben de ser capaces de utilizar el sistema en el menor tiempo posible. Incluso también, digamos, si hay una persona con alguna discapacidad, por ejemplo, que es mudo o sordo, lo ponen ahí en las cajas también. Pero lo ponen... Lo hacen para evitar de que venga el cliente y maltrate al cajero. Sí, ese es parte de los requerimientos. Y en ese caso el sistema incluso tiene que estar adecuado para ese tipo de personas, para que esas personas lo puedan utilizar. La otra es problemas de usabilidad y confiabilidad. El análisis y la categorización de requisitos es parte del análisis de requisitos, también debe ser conocido como la ingeniería de requisitos. Bien, ¿cómo podemos categorizar estos requerimientos no funcionales? Hay diferentes categorías de requerimientos no funcionales. Para hacerlo un poco más fácil, estas son las categorías. Están los requerimientos de producto, los organizacionales y los externos. Por ejemplo, los de producto, en este caso, deben de tener un comportamiento de producto referidos al código, servidores. Aquí es donde en estos requerimientos no funcionales especificamos, por ejemplo, en qué lenguaje de programación lo vamos a crear, cuál es el lenguaje de programación que vamos a utilizar. Detallamos un parte del cómo, pero todavía no entramos en detalle. ¿Qué tipo de servidores vamos a tener? En ese caso, características de los servidores, cantidad de memoria, entre otras cosas. Por ejemplo, el producto debe estar codificado en Python. Si les gusta Python, pues Python ahora es el lenguaje de programación utilizado para ciencia de datos. Así que pues si voy a crear una aplicación que incluya ciencia de datos, Python es el adecuado. Y el producto debe usar servidores basados en Microsoft. Significa de que voy a comprar licencias de Windows Server o cualquier otro tipo de licencias como SQL Server para poder trabajar con mis aplicaciones. Eso podría ser un requerimiento no funcional. Los organizacionales tienen que ver un poco con las políticas de la empresa, estilos, estándares, organizaciones, reglas. Por ejemplo, el proyecto se desarrollará usando Scrum. Cuando ya les hablo de Scrum, ya no les hablo en chino. Ya saben a qué se refiere. Entonces, si dentro de los requerimientos les dice el proyecto va a ser desarrollado usando la metodología Scrum, significa que vamos a tener que crear, en ese caso, reuniones periódicas, que vamos a tener que crear un sprint que serían las reuniones, los lapsos de tiempo en que desarrollamos ciertas funcionalidades, que vamos a tener un sprint backlog, un product backlog, y etcétera, etcétera. Entonces todo eso está dentro de la metodología Scrum. Que cada función debe ser documentada, también es una política organizacional, que cuando estemos codificando, por ejemplo, desarrollemos la aplicación y la estemos documentando, eso debe de ser un requerimiento no funcional. Y en leyes, estamos hablando de leyes, reglamentos, tendencias, etc. El producto debe usar, por ejemplo, un SSL debido a la ley europea XYZ. Ese podría ser un requerimiento no funcional. El producto debe utilizar una nueva técnica XYZ para recopilar los datos. ¿Hay alguna restricción que ustedes sepan aquí en El Salvador que tenga que ver con las leyes de desarrollo de software y que limiten en alguna medida cómo nosotros desarrollamos aplicaciones? ¿Hay algo que norme que ustedes hayan escuchado? Derechos de los consumidores. Bueno, las violaciones a los derechos de las personas cuando publican información, digamos, personal y la hacen pública, eso también está penado. En alguna forma, se supone que ahora ya no le pueden ir a tomar una foto y decirle que estoy grabando, se le pueden demandar, entre otras cosas. A menos que sea servidor público. A menos que sea servidor público, ¿cierto? A menos que sea, ese se tiene que dar. Pero de ahí a ustedes como persona, bueno, antes pasaba algo, se estaban peleando y ya había un montón de personas, bueno, todavía hay, pero quizás no saben la ley, hay un montón de personas que están grabando y lo están subiendo a las redes. Se supone que ahora eso es prohibido. Si alguien, por ejemplo, está teniendo algún problema y alguien lo está grabando y subiendo, lo puede demandar para que borre esa información. Pero en cuanto al desarrollo de software, todavía no hay
una ley específica que nos restringe aquí en El Salvador. Hay leyes internacionales que sí debemos de respetar, pero no leyes locales que debemos de trabajar sobre eso. La ISO, nada más. Hay algunas, las ISO son leyes son estándares internacionales que algunas veces debemos de acoplarnos, pero lo que pasa es que las ISOs, en teoría, si por ejemplo yo quiero cumplir ciertos estándares para poder tener contactos con grandes empresas, sí lo puedo hacer. Pero si yo quiero crear una aplicación, puede hacer que sea opcional técnica o no, pero ya depende de mí. Aquí en El Salvador no lo restringe, pero por ejemplo en Estados Unidos sí lo hacen. Pero sí, como yo tengo una aplicación, se la vendo a mi cliente. Mi cliente tiene el derecho de hacer todo lo que quiera con su código fuente y todo. Y ese código fuente ya no lo puedo vender, ¿no? Sí, firmar contrato. Ajá. Sí, firmar, dependiendo de lo que diga el contrato y dependiendo bajo qué licencia ustedes se lo hayan vendido. Si ustedes se lo vendieron una licencia restrictiva, y eso significa de que el dueño del código es su cliente, entonces ustedes ya no lo pueden revender. Ahora, si ustedes lo vendieron la aplicación como tal, pero no negociaron el código fuente, ustedes sí lo pueden reutilizar. Pero esas son leyes internacionales, parte de lo que norma la parte de código abierto, eso sí lo deben de tomar en cuenta. Este es el diagrama que ya habíamos hablado previamente, donde están los requerimientos funcionales, que vean que es un esquema un poquito más pequeño, porque básicamente está basado solamente en las funcionalidades que tiene nuestra aplicación, y los no funcionales ya son un poquito más amplios, porque cubren, por ejemplo, interfaces, hardware, software, desempeño, tolerancia a fallos, calidad del software, en ese caso también la parte del corporativo, todo eso de la parte operativa, perdón, todo eso tiene que ver con los detalles o requerimientos no funcionales. Por eso es que cada vez que vayamos a crear los requerimientos no funcionales, debemos de pensar en todas estas características que le menciono acá. En alguna medida también podemos clasificar los modelos de requerimientos. Los modelos de requerimientos los podemos clasificar en modelos basados en escenarios, que ya los vimos, en donde nosotros debemos de distinguir los diferentes actores del sistema. Eso es lo que hablamos, ahí donde creamos los famosos diagramas de uso o los diagramas de casos de uso. En ese caso, ahí identificamos actores del sistema. Esos son modelos basados en escenarios. También tenemos modelos orientados a clases, que representan clases orientadas a objetos, en el que vamos a encontrar atributos y operaciones, y la manera en que las clases colaboran para cumplir con los requerimientos del sistema. Ese es otro modelado que podemos utilizar hoy. También está el modelado orientado a flujos, que básicamente representa la forma en que los elementos funcionales del sistema y la manera como transforman los datos a medida que avanzan dentro de la aplicación. Eso también se le conocen como modelos orientados a flujo. Y están los de comportamiento, que ilustran el modo en el que se comparte el software como consecuencia de eventos externos. El modo en que se comporta en ese caso el software. En ese sentido, vamos a tener estos 4 elementos. Vamos a saber que los requerimientos de software se clasifican en dos, los funcionales y los no funcionales, pero eso se subdivide para poderlos modelar en 4 elementos básicos. Están los modelos basados en escenario, donde están los casos de uso y la historia de usuario. Están los modelos basados en clases, donde están los diagramas de clases, los diagramas de colaboración. Están los modelos de flujo, donde por ejemplo tenemos el diagrama de flujo y el modelado de datos. Y están los modelos de comportamiento, donde están los diagramas de estado y los diagramas de secuencia. O sea, básicamente el modelo de requerimiento de datos se puede subdividir, digamos, en estas 4 modelajes, en esas 4 maneras de representar la aplicación. En resumen, ya para más o menos resumir lo que significa eso, los modelos de requerimiento de análisis son de alto nivel. Cuando hablamos de alto nivel es que no entran a profundidad o no detallan a profundidad lo que el sistema requiere. Representan distintos aspectos del sistema, distintos requerimientos propios que tiene nuestra aplicación. Se centran en el pero, se centran en el qué, pero tocan partes del cómo. Se centran en qué es lo que quiero hacer y algunas veces tocan algunos elementos de cómo lo voy a hacer. ¿Okay? Pero no están muy detallados. Básicamente están centrados en qué es lo que el sistema
necesita o qué es lo que vamos a realizar. Sirven como base para la actividad estructural del diseño del sistema. Y en este caso, los modelos por lo general pertenecen a 4 categorías, que están los de escenarios, los de clase, comportamientos y de flujo. Esos son los modelos que podemos crear. Son orientados a los participantes, por lo que deben de ser simples. Esos deben de tenerlo siempre. Se los he repetido varias veces. Debemos de pensar en el proceso de análisis que van a tener cada uno de los participantes, por lo tanto, los modelados deben de ser simples. Y por último, el modelado de requerimientos es una actividad que se realiza luego de la clasificación de requerimientos funcionales, no funcionales y las derivaciones de eso. O sea que después de haber clasificado los requerimientos en funcionales y no funcionales, vamos a entrar al proceso de modelado, donde vamos a tener escenarios, clases, comportamientos y flujos. ¿Okay? Pero primero debemos de clasificarlo. Como debemos de hacer esa clasificación, vamos a ver un ejemplo. Les voy a mostrar un ejemplo de un sistema de biblioteca. ¿Cómo funciona un sistema de biblioteca? En base a ese ejemplo, ustedes pueden ir a catalogar los requerimientos funcionales y no funcionales de su aplicación, con la que ustedes van a trabajar. Básicamente van a crear un cuadro similar a este. ¿Sí lo alcanzan a leer? ¿Sí o no? Básicamente esto es lo que van a presentar. O sea, al final de este periodo, una de las cosas que ustedes me van a traer es un cuadro como este. Que es un cuadro donde dice requerimientos funcionales, por ejemplo, en ese caso de un sistema de biblioteca. ¿En qué cosas van a pensar? Pues aquí, si se dan cuenta, en la primera columna están especificados los diferentes módulos que va a tener el sistema. Eso por el momento son módulos, digamos los módulos generales, pero pues ustedes deben de pensar en todos los módulos que va a tener su aplicación. Aquí va a ser por ejemplo, si van a manejar clientes, un módulo de clientes, si van a manejar productos, un módulo de productos, si van a manejar empleados, un módulo de empleados, etcétera, etcétera. Por ejemplo, y los van a catalogar así, les van a poner código, ese es un código que ustedes van a colocar. Ese código, ustedes se lo pueden inventar como ustedes quieran, pero por ejemplo acá dice requerimiento funcional 01, requerimiento funcional 02, requerimiento funcional 03. Pero ustedes lo pueden codificar como mejor lo traten de entender. Que podría llevar incluso, por ejemplo, una descripción del módulo dentro del código o algo por el estilo. Pero la manera más práctica es ponerle así: requerimiento funcional 01, requerimiento funcional 02 y así sucesivamente. Bueno, ya lo vamos a ver. O sea, ahorita estamos viendo solamente los funcionales. Ustedes lo primero que van a hacer es sacar los requerimientos funcionales. Como les mencionaba, la primera parte es que ustedes saquen o dividan su sistema en módulos. Piensen, bueno, no solamente piensen, sino que de acuerdo a la información que recaben con el cliente, analicen qué módulos va a llevar su sistema. Y en base a eso, clasifican los requerimientos. Por ejemplo, ustedes saben de que en la biblioteca necesitamos una gestión de catálogo de libros. Entonces, ese es el primer módulo que se va a implementar. Ese módulo tiene cada uno de estos requerimientos funcionales. Por ejemplo, el registro de recursos, o sea, el registro de libros. Significa que el sistema debe de permitir a los bibliotecarios ingresar, modificar, eliminar información detallada de los libros, revistas, artículos y otros materiales. ¿Cómo se llama ese proceso de ingresar, modificar y eliminar? Un CRUD. Ahora, no le podemos poner aquí, el sistema debe de tener un CRUD, porque ¿qué creen que va a pasar? Cuando nosotros le pongamos un CRUD y esto lo vea el dueño de la empresa o el dueño de la aplicación, pues no va a tener ni la más mínima idea que es un CRUD. O sea, eso nosotros lo sabemos. Ya ese es un requerimiento que debería de ser enviado al desarrollador. Pero en este caso, para nosotros debemos de ser específicos y decirle ingresar, modificar y eliminar información detallada de libros, revistas, artículos y otros materiales.
Y aquí están los campos que puede llevar: título, autor, ISBN, editorial, etc. Aquí podemos colocar la lista de campos. Además de eso, ustedes saben que los libros deben de estar clasificados. ¿Ya han visto cómo alguna vez han visto cómo clasifican los libros en las bibliotecas? Puede hacer por letras, números, categorías, ¿okay? ¿Cómo? No, básicamente tiene que buscar alguna manera de poderlo localizar rápido. Entonces muchas veces, por ejemplo, la clasificación podría estar de manera alfabética de acuerdo al título del autor, pero también los podría clasificar en categorías, por ejemplo los libros de terror, los libros de ciencia, así, subcategorías y así sucesivamente. Entonces, en ese caso, el sistema debe permitir asignar códigos de clasificación y categorías temáticas para cada recurso. La parte de gestión de ejemplares significa de que, en el caso, por ejemplo, piensen que en los libros no solamente debo de registrar los libros, porque ¿cuántos libros tiene la biblioteca de cada puede tener 2, 3, 4 ejemplares del mismo libro? Entonces, el sistema debe de ser capaz de poder ingresar esos ejemplares que nosotros vamos a tener dentro de la aplicación. Así que dice, el sistema debe mantener un registro del número de ejemplares disponibles de cada recurso y su estado: disponible, prestado, en reparación, perdido. ¿Okay? Cada ejemplar, si por ejemplo del libro tengo 10 ejemplares, debo de ser capaz de identificar en qué estado se encuentra cada uno de esos ejemplares. No tiene sentido que solamente le ponga, tengo 10 libros del que diga Microsoft Office 2025, por ejemplo. Tengo 10 libros, pero de esos 10 libros no sé cuántos ejemplares están en la biblioteca, no sé cuántos ejemplares están prestados. El sistema debería de ser capaz de poder realizar esa gestión. El otro requerimiento es la parte de la importación y la exportación. Estas algunas veces nosotros no las consideramos, pero sí es importante considerar la exportación e importación, porque el sistema debe de ser capaz de importar y exportar registros de catálogos en formatos estándares. ¿Cuál es el formato CSV? El de la base de datos, pero ¿qué características tiene? Los CSV. Cuando les hablen de CSV, ustedes deben de saber qué tipo de formato se refiere. Básicamente los CSV son archivos de texto. Es como que tuviéramos un TXT, pero la diferencia es que el contenido, cada uno de los elementos que tiene CSV están delimitados por un carácter. Por ejemplo, los CSV pueden ser delimitados por comas. Significa que podría tener, digamos, el título, coma, el autor, coma, el ISBN, coma, la editorial, y así podría tener en un CSV todos los datos de un libro, separados por comas, y cada línea debería de corresponder a un registro o a un libro. Y en Excel, bueno, ya saben que Excel está catalogado por filas y columnas. ¿Okay? Entonces debería de ser capaz de que yo pueda exportar datos a Excel y pueda importar datos de Excel. Esa es una de las características que muchas veces no las consideramos, pero que sí es importante colocarlas dentro de un sistema de aplicación. La otra es la búsqueda y consulta. ¿Qué sería de un sistema de bibliotecas si no puedo localizar libros? O sea, que ustedes vayan ahí a la biblioteca y le digan, mire, quiero encontrar el libro X que me han dejado para una materia que vamos a desarrollar, el libro Análisis y Diseño de Sistemas, de un autor X. ¿Cómo no tiene sentido si yo no lo puedo buscar? Debe existir una funcionalidad que se llame búsqueda y consulta. Y dentro de esas funcionalidades, el requerimiento funcional está la búsqueda avanzada. Pues ustedes no han ido a la biblioteca a buscar libros. No conocemos eso. No conocen ese sistema. Ni en línea lo han visto. En línea está también la parte. Tampoco. Por ejemplo, en la parte de la búsqueda en línea, bueno, en Amazon, ¿han buscado alguna vez libros en Amazon? Ella sí. Por ejemplo, en Amazon tienen un módulo de búsqueda avanzada, porque yo puedo colocar diferentes filtros para poder encontrar un libro específico. Lo mismo debería de hacer en ese caso este sistema. El sistema debe permitir a los usuarios realizar búsquedas por múltiples criterios.
buscar por el título del libro, por el autor, por el tema. ¿Saben qué es el ISBN? Es un identificador único a nivel internacional que lleva el libro. Entonces eso significa que en teoría el ISBN es único para cada libro y así lo podríamos identificar. Es una manera de poderlo identificar a través del año y la publicación. También dice que deberíamos de tener filtros de búsqueda. El sistema debe permitir filtrar los resultados de búsqueda por categorías, tipo de material, estado y disponibilidad. O sea que después de que me haya mostrado el listado de libros que puse en la búsqueda avanzada, todavía le pueda aplicar filtros a esa búsqueda. Y también la visualización de disponibilidad. Creo que también aquí se puede hacer reserva de libros en línea. Hace bastante lo vi, no sé si todavía existe, pero en teoría ustedes pueden entrar al sistema de bibliotecas de aquí de la universidad y si necesitan un libro lo pueden reservar para que cuando lleguen ahí pues solamente lo lleguen a traer. Entonces el sistema debe mostrar el número de ejemplares disponibles y su ubicación física. En este caso, si está en la sala, el estante, lo que decía su compañera, es importante saber dónde lo encuentra. Mucha gente dice, ¿cómo hace el bibliotecario cuando yo le doy mi ficha para que me encuentre el libro rápidamente? Ahí la ficha dice en qué estante, en qué fila o en qué columna se encuentra el libro. Y va directamente a ese lugar. Si alguien cuando lo devolvieron lo metió en otro lugar, ya se murió, porque en ese caso ya no va a poder encontrar el libro posteriormente. Pero básicamente el sistema le tiene que dar esa información. Nunca se han preguntado, por ejemplo, también bueno, ahí sí creo que se han ido. ¿Ya han ido a comprar zapatos al lado? ¿Sí? Cuando ustedes van ahí, no sé si todavía lo tienen, pero pues las personas cargan unos equipos que si ustedes le dicen necesito un par de zapatos de esta talla, lo pueden ver en la aplicación sin necesidad de ir a buscarlo. Y ya cuando uno le dice sí, ese es el que quiero, pues se van directamente a buscarlo. Se imaginan los estantes que tienen en su lugar, son un montón de estilos de zapatos. Entonces en el sistema debe de estar registrado en qué lugar específico se encuentra esa información. Eso es parte de lo que debería de hacer. También no tendría sentido sino que nosotros elaboremos un sistema de biblioteca si no podemos gestionar los préstamos. O sea, en otras palabras, si yo tengo los ejemplares disponibles, saber a quién se lo presto y saber si me lo devolvió o no. Todo eso debe quedar registrado. Entre esos requerimientos que tenemos está el registrar un préstamo. El sistema debe permitir registrar el préstamo de un ejemplar a un usuario validando su estado activo. O sea que no puede llegar cualquier persona a prestarlo. Si es en teoría, por ejemplo, si es una persona que no es estudiante activo de la universidad, no puede llegar a prestarlo. No va a llegar alguien con carnet del año 2015 a querer prestar el libro en este momento. Se supone que egresó probablemente en esa fecha. Entonces debe de ser un usuario activo. Entonces el sistema debe de ser capaz de hacer eso. Debe registrar devoluciones. Cuando ya el libro lo dejamos de utilizar, bueno, aquí creo que hay una cantidad de días específica que se lo pueden prestar. No sé si son 3 o 4 días que ustedes se lo pueden llevar. Entonces el sistema debe permitir registrar la devolución de un ejemplar. Cuando ustedes lo regresan, el sistema debe permitir que ustedes puedan registrar la fecha y la hora en que lo registraron, porque si no sabían, pues también hay multa. Si ustedes no devuelven un libro, le cobran multa. No puse como tal, lo que me he dado cuenta es que hacen como que le ponen una multa monetaria, pero eso lo hacen y le ponen una multa de que no puede ir a prestar un libro por cierta cantidad de tiempo. Y tampoco se puede grabar. Por un libro. Por un libro. Esa multa no. Tampoco se pueden grabar. Porque cuando Alguna vez yo una licenciada que había llevado unos libros que por no me acuerdo cuál era la cantidad de tiempo, pero iba a pasar 3 meses sin poder prestar un libro por la cantidad de días que se habían retrasado. Qué triste, Cuando ustedes se vayan a graduar, les van a pedir solvencia de la biblioteca. no tenemos problema. Una pregunta, así como el sistema de la biblioteca, bueno, nosotros más elaboramos que la libro, pero, o sea, yo
si la biblioteca, no sé si el sistema lo hicieron aquí o están usando alguno que ya exista. ¿No se dieron cuenta? No. ¿Quién la subía? ¿Ustedes la subían? Nosotros lo sabíamos. La recortábamos y volvíamos a subir que era recortado. Ya recordaba el sistema. No, habría que verificar si está hecho aquí. Si está hecho aquí, pues ya tenemos un proyecto de grabación para modificar el sistema para que suba las imágenes de tamaño adecuado. Pero sí, por ejemplo, cuando ustedes suben fotografías en sistemas de comercio electrónico, yo les he mencionado muchas veces, por ejemplo, que existe uno que se llama Magento. Ustedes pueden instalar en sus computadoras. Cuando ustedes suben una imagen muy grande, Magento se encarga de redimensionarlas. Les hace una imagen pequeña, chiquitita, les hace una imagen mediana y otra imagen sumamente grande. Pero eso lo hace Magento. Internamente tiene código PHP que reduce el tamaño de esa imagen. Debería de existir. Debería de existir. Bien, la otra es el cálculo de multas. Ya vimos que aquí la multa es simulada, o sea, no es monetaria. Nada más lo fichan para que no pueda prestar. Entonces, no puede entrar. Demasiados libros debe. Bien, el sistema dice debe de calcular y registrar automáticamente las multas generadas por devoluciones tardías según políticas predefinidas. ¿Okay? Aquí, bueno, habría que revisar cuáles son las políticas para poder gestionar eso. También debería de ser gestión de reservas, que esto es lo que se hace en línea. El sistema debería de permitir a un usuario reservar un ejemplar que actualmente esté prestado. O sea, digamos que en teoría yo presté un ejemplar y lo voy a devolver en 3 días. El sistema debería de ser capaz de decirme, pues en 3 días lo puede llegar a recoger usted porque ya va a salir conmigo. Es una lógica sumamente complicada. Nosotros hemos hecho eso en un sistema, aquí lo hicimos en un sistema de renta de vehículos. ¿Se imaginan las empresas? Al principio cuando creamos la aplicación, pues ustedes entraban a la aplicación y permitían rentar el vehículo, les aparecía todo el listado de vehículos disponibles. Ustedes le decían, necesito un Nissan Sentra, por ejemplo, año 2018, por decirles algo. Entonces ustedes venían y reservaban el vehículo en la aplicación, ya podían llegar el siguiente día a traerlo. Pero sucedía, por ejemplo, que ese vehículo, cuando lo prestaban, quedaba inactivo. Aunque lo fuesen a devolver 3 días después, no podía entrar una persona a revisar la aplicación y reservar ese vehículo 3 días después, porque le aparecía como que estaba prestado. Entonces tuvimos que crearnos internamente un proceso en el cual calculaba, por ejemplo, si yo lo presté, si yo lo voy a entregar hoy, me lo tienen que devolver 3 días después, y le colocábamos todavía un día adicional, o creo que era un día adicional, para limpiarlo o prepararlo y poderlo prestar al siguiente día. Entonces el proceso de reserva no se detenía. Porque hay gente que, por ejemplo, viene del extranjero y dice voy a llegar a finales de noviembre, por ejemplo, entonces reserva el vehículo un mes antes, por ejemplo. Podría suceder eso. Entonces nosotros tratamos de hacer eso mismo. Es algo similar a lo que pretende esta gestión de reservas y eso sería un requerimiento funcional. La otra es notificación de retraso. El sistema debe de enviar automáticamente una notificación al usuario si la fecha de devolución ha sido separada. Que le llegue una notificación por WhatsApp y le diga usted debe libros en la biblioteca, o una notificación por SMS o por correo electrónico, como sea. Pero de alguna manera tiene que notificarle. Sería bueno que la universidad nos notifique y qué porcentaje de la carrera vamos por mensaje de texto. Sí, Cuando termine el ciclo. Sí, adelante. Para que les incentive. Sí, un mensaje de motivación por mensaje de texto. Luego para un proyecto, y ese va a ser el proyecto. Idea de proyecto. Idea de proyecto. Está bien. La UNASA hace eso. En serio. Sí, ellos le mandan a los alumnos que baja el 80% de la carrera. O sea, retirate ya porque ya. Sí, cada mes. Si tiene evaluaciones, Cada vez que tienen evaluaciones, o cada fin de ciclo. puede ser las dos. Cada fin de ciclo le dan un porcentaje del global y un porcentaje del ciclo dentro del mes. Si no lo va pasando, le mando un mensaje que dice, vamos a llegar. Pues sería una buena idea, porque ¿saben ustedes en qué porcentaje de su carrera van? La verdad, ahorita no. Pero ya estamos como 80 por ahí. Ajá, 76, 78 terminando.
cierto, porque acuérdense que después de eso hay 6 meses, más o menos, de proyecto de grabación. Entonces le falta un año, 6 meses. Todavía. Triste estoy. Bien, ¿Y eso qué? ¿Eso qué? ¿La materia la voy a dejar? está más triste todavía. Bien, con la parte de la gestión de usuarios, aquí es importante, debería de tener en este caso el sistema registro de usuarios, validación de estatus y bloqueo de bloqueo. En el caso del de ustedes, deben de considerar estas opciones, porque por ejemplo el sistema debe permitir registrar y actualizar información de los usuarios con datos personales y de contacto. O sea, deben de tener un módulo que permita almacenar ese tipo de información. Validar el estatus, el sistema debe de validar que un usuario no tenga ejemplares vencidos o multas pendientes antes de permitir un nuevo préstamo, lo que hace aquí la biblioteca. No les permite prestar si ustedes deben algún ejemplar. Y bloqueo, desbloqueo, el sistema debe permitir al bibliotecario bloquear o suspender temporalmente una cuenta de usuario por incumplimiento de normas. O sea, ahí por ejemplo, podría ser que no les permita entrar a ver el catálogo de libros disponibles, un bloqueo que les coloque dentro de la aplicación. Y la parte de seguridad, una parte importante, el sistema debe de requerir a los usuarios, bibliotecarios, administradores, iniciar sesión con credenciales válidas. En otras palabras, con un usuario y una contraseña. La parte de gestión de roles, el sistema debe de asignar diferentes permisos de roles, administrativo, bibliotecario y usuario socio, para restringir el acceso a ciertas funcionalidades. El administrador debe de ser capaz de poder ver todo el sistema, el bibliotecario pues nada más ciertas partes del sistema y el usuario o socio solamente prestar libro. ¿Okay? Entonces esas serían restricciones. La parte de generación de reportes, el sistema debe generar reportes sobre préstamos activos, historial de préstamos, recursos más populares y estadísticas de multas. ¿Sabían que la universidad premia, de alguna manera creo que lo hace cada final de ciclo, premia a los alumnos o al alumno y incluso los maestros que consultan más la biblioteca? A mí nunca me Pero en teoría les dan como un diploma de reconocimiento donde les dicen que son lectores, no sé por qué nombre le dan, pero sí son lectores premiados o en alguna medida tienen algún tipo de privilegio dentro de la biblioteca, porque son los que más han ido a prestar libros, son los que en teoría más han leído. todo el año querían trabajar. Para que le den el... Pero ahora la pregunta es, ¿cómo sacan esa información? ¿Cómo saben quién es el lector que más ha visitado la biblioteca? A través de reportes. El reporte les va a decir quién es la persona que ha copiado o que ha prestado más ejemplares y lógicamente que no ha infringido la regla. ¿Okay? Por eso lo premian. Y la otra, esto es importante también que lo tomen en cuenta para su aplicación, la auditoría de transacciones. ¿Okay? El sistema debe registrar un historial de las transacciones claves. Quién prestó, devolvió un ejemplar y cuándo lo hizo. O sea, debe de ser trazable. Imagínense que un ejemplar se perdió, debemos de ser capaz de regresar en el tiempo para saber a quién se lo prestamos, a qué hora se lo prestamos, en qué fecha se lo prestamos y quién lo devolvió y quién no lo devolvió. Entonces tiene que ser una trazabilidad para poder auditar en ese caso nuestra aplicación. Si ustedes van a trabajar con productos, va a suceder lo mismo. Los productos deben de tener trazabilidad. Debo de saber en qué fecha lo compré, en qué fecha ingresó al inventario, en qué fecha lo vendimos, si nos lo devolvieron, en qué fecha nos lo devolvieron y cuándo lo volvimos a vender. O sea, deben de tener toda una trazabilidad de cómo funciona cada uno de los productos que tenemos dentro de la empresa. Eso se le conoce como auditoría de transacciones. Si se dan cuenta, estos son requerimientos de las funciones del sistema, de lo que hace como tal el sistema. Ahora veamos algunos requerimientos no funcionales. Dígame. Sí, yo se lo voy a subir. Los requerimientos no funcionales del sistema bibliotecario ya tienen que ver con características intrínsecas que no tienen que estar vinculadas directamente con la funcionalidad. Por ejemplo, del rendimiento, tenemos siempre la categoría, el tiempo de respuesta.
La velocidad de búsqueda, el sistema debe mostrar resultados de una búsqueda estándar en menos de 3 segundos, incluso con un catálogo de más de 200.000 registros, ¿okay? En menos de 3 segundos. ¿Qué significa? Cuando veamos ese requerimiento debemos de pensar en servidores, capacidad de procesador, capacidad de memoria y el gestor de bases de datos que vayamos a utilizar, porque eso depende de la velocidad en que nos vaya a responder en este caso la aplicación. Pregunto, 200.000 registros, ¿qué bastante? Hay más habitantes en El Salvador. Hay más habitantes en El Salvador. Para una aplicación, digamos para un servidor, 200.000 registros básicamente no sería nada. Cuando tenemos grandes volúmenes de datos pasamos del 1.000.000, 2 millones o muchísimos más millones de registros. Ahí sí ya tenemos grandes volúmenes de información. Pero en teoría, una búsqueda debería de devolver en menos de 3 segundos aunque tengamos 200.000 registros. ¿De qué depende que sea rápido? Depende de si nosotros normalizamos de manera adecuada nuestras bases de datos. Si nuestras bases de datos tienen, ¿se acuerdan que lo vimos en MongoDB? Si nuestras bases de datos tienen los índices creados de manera adecuada, van a ser rápidos el proceso de búsqueda. Si no, va a ser lento. La otra son usuarios concurrentes. El sistema debe soportar como mínimo 75 usuarios conectados simultáneamente sin degradación notable del rendimiento. Pongamos como ejemplo Moodle. ¿Cuántos usuarios creen ustedes que hay conectados de manera recurrente? Cuando digamos toda la universidad está la hora más saturada, cuando hay más alumnos, más o menos esta hora. ¿Cuántos alumnos a esta hora podrían estar conectados a Moodle? Un 20%. 20% de, imagínense que sean 5.000 alumnos, 20% son 1.000 alumnos que están conectados directamente a la plataforma. ¿Algunos se han quejado de velocidad? ¿Nunca se han quejado ustedes de Moodle excelente? De vez en cuando. De vez en cuando. ¿A qué se refiere? ¿Cómo? Así al aire. ¿Se imaginan? Eso tiene que ver también con capacidades de los servidores. ¿Qué tan rápido pueden responder? ¿O cuál es la capacidad máxima que tienen para soportar en este caso esta información? El cálculo de multas dice que el proceso de cálculo de registro de multas durante una devolución debe tomar menos de un segundo. Imagínense que ustedes están con una pasarela de pago en una aplicación y le dan pagar y empieza un login a cargar y nunca aparece, no les daría a ustedes estrés que han puesto su tarjeta de crédito. Pues no es tres, no, que es cancelar en el ratito. Uno empieza a pensar de todo, me está cargando la tarjeta varias veces, la transacción es fallida, no tengo dinero en la cuenta, puede suceder cualquier cosa. Pero debería de ejecutarse lo más pronto posible porque eso le quita estrés al usuario, de alguna forma. El crecimiento de datos, el sistema debe ser capaz de escalar para manejar un aumento del 25% anual en el número de registros del catálogo y usuarios durante los próximos 5 años. Ese es un cálculo, significa de que cuántos libros van a subir. Si tenemos 200.000 registros en el siguiente año, ¿cuánto es 25% de 200.000? 25% de 200.000 sin calculadora. Ajá. ¿Cuánto es? ¿Cuánto es? ¿Ah? 25% de 200.000. ¿Cuánto? ¿Cuánto? Falta el 25% de 100.000. 25.000. Falta el 25% de 200.000. 50.000. Sería el 50%, 50.000. Entonces, en ese caso, nosotros debemos de considerar que durante el periodo, por cada año, se van a comprar 50.000 nuevos ejemplares y se van a agregar a la aplicación. Significa que se van a generar esa cantidad de registros. Pero, pues esto es un crecimiento para un sistema de bibliotecas. Pregunto, para un sistema como el que maneja Claro, que registra cada una de las llamadas que se generan en la red de telefonía,
llamadas telefónicas y esas llamadas telefónicas se están registrando en los servidores. El crecimiento exponencial que tiene esa base de datos es sumamente acelerado. Y lo debo de considerar por muchas razones. En la parte de seguridad, ¿cuáles van a ser las políticas de contraseñas? Esta política de contraseñas estaría bien. Vean, dice 8 caracteres, incluyendo mayúsculas, minúsculas y al menos un número o símbolo. Ese, digamos, el estándar. Es el estándar de política de seguridad. Control de acceso a bases de datos con roles. Solo el personal con rol administrativo puede modificar la configuración del sistema. También cifrado de datos sensibles. Esto también es un dato que ustedes deben de considerar. Todas las contraseñas de los usuarios y la información de contacto sensible, direcciones, entre otras cosas, deben almacenarse cifradas en la base de datos. Cuando hablamos de cifradas, que no se puedan leer fácilmente. ¿Okay? Esa es la idea. Y además de eso, dice registro de transacciones. El sistema debe registrar la fecha, hora, usuario y acción realizada en cada transacción crítica. O sea, cada vez que el usuario realice una transacción, el sistema internamente debe de ser capaz de registrar a qué fecha lo hizo, a qué hora, etcétera, etcétera. Ese es un requerimiento no funcional, porque más adelante vamos a necesitar trazar alguna información. El tiempo de inactividad, lo que le pasó a AWS. El sistema debe garantizar una disponibilidad del 99.8% durante las horas de operación de la biblioteca, de lunes a sábado de 8 a.m. a 8 p.m. ¿Qué pasaría si aquí en la biblioteca el sistema deja de estar disponible? Por 2 horas, por ejemplo. ¿De la biblioteca? ¿De qué la biblioteca? No pasa nada. Usted porque no lo usa. Pero ¿qué pasaría? La gente llega a solicitar un libro, pues aunque tengan el autor, tengan todos los datos, el bibliotecario, pues sería quizás raro que conozca la ubicación del libro, sería bien difícil de buscarlo. Entonces él tiene de tener la información que probablemente no la tenga el sistema. Por eso es importante garantizar la disponibilidad. El 99.8% del tiempo debe de estar disponible. El de AWS es el 99.9% de porcentaje de disponibilidad. De ahí, en eso parte. ¿Y por qué no? No se puede migrar los servicios de tipo de una caída de locación, ¿verdad? Eso se llama replicación. Eso depende de su configuración. Lo que pasa es que tener ese proceso de replicación es más caro. Si la empresa tiene recursos para poderlo hacer, sí lo podemos hacer. Nosotros tuvimos una caída con AWS hace como 3 años. Pasamos inactivos como 4 horas en la empresa. 4 horas que no teníamos acceso a todos nuestros recursos. Y en ese entonces el dueño de la aplicación nos dijo de si podía tener una copia exacta del sistema en otra zona para que al momento que sucediera esto solo hiciéramos un switch y lo pasáramos al otro lado. Y yo le dije, pues sí, hay que evaluar los costos. Y empezamos a verificar cuánto nos costaba tener una réplica exacta en otra zona. Nosotros tenemos en Ohio, podíamos coger Virginia o cualquier otro lado del mundo. Y le salía demasiado caro. Entonces el cliente dijo, bueno, no me espero las 4 horas. Porque ese incidente solo sucedió una vez al año. O sea, 4 horas estuvo fuera de línea, pero fue una vez al año. O sea, entonces, digamos que sufrimos ese pequeño percance, pero no fue tan recurrente. Ahora, si el problema es recurrente, que me sucede cada cierto periodo de tiempo, entonces sí tengo que valorar y utilizar otro tipo de recursos. Los backup y restauración, ya hemos hablado múltiples veces de lo importante que son los backup. Debe de existir un proceso automatizado de copia de seguridad diaria en caso de fallo total del sistema. Debe de ser capaz de restaurarse en el último estado en menos de 4 horas. O sea, ese es el tiempo que le dan para recuperar la información. Y la última es la integridad de datos. En caso de interrupción de energía durante una transacción de préstamo, el sistema debe garantizar que los datos se guarden correctamente o se reviertan totalmente. ¿Qué pasa si cuando ustedes están haciendo una transferencia de dinero de una cuenta a otra, justo en el momento en que ustedes le dan transferir, se va la luz? Con los bancos no pasa nada. ¿Qué es lo que sucede? Aunque digamos que en ese momento que ustedes le dieron transferir, el sistema pasó de
digamos, descontó de su cuenta $100, que era lo que iban a transferir, pero cuando en el momento que se cortó ya no pudo pasarlos a la otra cuenta, ahí hay un problema de inconsistencia. Tienen sus $100 se descontaron de su cuenta, pero no llegaron a otro lugar. Lo que hace el banco es, como tiene transacciones, revierte la transacción, devuelve el dinero a, en este caso, su cuenta, porque no se completó. Entonces el sistema debe de ser capaz de hacer ese proceso. Cuando nosotros ejecutamos una transacción, si en ese caso la transacción no se completa por completo, debe de ser reversible. A eso se refiere esa parte. Y debemos de considerarlo, depende de la aplicación que vayamos a utilizar. Si estamos hablando, por ejemplo, de Facebook y estábamos redactando un comentario y cuando le dimos guardar se fue la luz, pues Facebook no se va a tomar el tiempo de decir, bueno, voy a trabajar en integridad de datos, porque el comentario, aunque el usuario se enoje, le va a tocar volverlo a redactar. ¿Okay? Pero en el caso de las transacciones de dinero, porque son delicadas, pues ahí sí. Bien, del otro, el entrenamiento mínimo, el bibliotecario recién contratado debe de ser capaz de realizar funciones básicas de préstamo, devolución sin asistencia después de 30 minutos de entrenamiento. O sea que debe de ser el sistema sumamente rápido. Eso tiene que ver con la usabilidad. La otra es compatibilidad móvil. Ustedes saben que ahora los sistemas deben de ser compatibles con iOS y con Android. En otras palabras, el sistema debe de ser totalmente responsivo. ¿Qué es responsivo? ¿Qué es que un sistema sea responsivo o responsive? Que se pueda ver en diferentes dispositivos o diferentes tamaños de pantalla. Lo puede ver en una computadora, en un televisor, o lo puede ver en un teléfono, en ese caso en iOS o Android. Que conformidad con el WCAG dice que la interfaz de usuario pública, búsqueda y consulta debe cumplir con al menos el nivel de la AA de las directivas de accesibilidad contenida en la web. Este es un estándar a nivel internacional para el proceso de búsqueda. Y la interfaz de usuario debe de ser consistente. Por ejemplo, fíjense el detalle. El botón guardar y cancelar deben ubicarse en la misma posición relativa de entre las pantallas de gestión del sistema. ¿Por qué es importante eso? Porque deben estar en el mismo lugar. Si lo ponemos en invertidos, puede ser que se confunda y le dé cancelar. Sí, por eso debe de ser consistente. Esto tiene que ver con el diseño, básicamente con el diseño. Y el último elemento es la parte del mantenimiento y la portabilidad. Primero, la estructura del código. Ya ese es un requerimiento no funcional. El código fuente debe estar modulado y debe incluir comentarios y documentación técnica para que un nuevo desarrollador pueda entender una función clave en menos de 2 horas. En otras palabras, que un desarrollador nuevo entre al sistema y pueda entender cómo funciona. Y la otra es independencia del sistema operativo. El sistema debe ser capaz de ejecutarse en entornos de servidores basados en Linux o Windows sin cambios en el código de la aplicación, siempre que la base de datos sea compatible. Pregunto, ¿PHP puede ejecutarse en Linux y en Windows? Sí, ahora, recuerden que pueden instalar SAM o WAM en Windows y les va a funcionar. Lo mismo sucede en Mac, puede funcionar en Mac y puede funcionar en Linux. En el caso de Java, puede funcionar en ambos sistemas operativos. Una aplicación Java puede funcionar en Linux y en Windows. Sí, ahora, es portable, lo único que tengo que instalar es una Virtual Java. A eso se refiere. Y lo último son los parches de software. El proceso de despliegue de un parche de software o una actualización menor no debe requerir más de 5 minutos de tiempo de inactividad del sistema. Ya han visto aquellas páginas que le dicen, cuando ustedes entran, le dicen en actualización. Les aparece un gran mensaje, esta página se está actualizando. Y pasan días actualizando. Cuando nosotros encontramos un sitio de estos, es lo que sucede. La próxima vez, lo ignoramos, ya no entramos. Porque el sistema se encuentra, en ese caso, en construcción o reparación o lo que sea. Entonces debemos de tratar que el sistema esté fuera de línea el menor tiempo posible. ¿Okay? ¿Preguntas?
Este cuadro se lo voy a subir para que lo tomen como referencia para el diseño de su aplicación, para que puedan trabajar con los requerimientos. No deben de ser los mismos. Ustedes piensen en su sistema. Yo les he puesto aquí un ejemplo de un sistema de biblioteca, pero ustedes deben de adaptarlo al sistema que ustedes van a crear. El sistema no va a incluir todos los módulos, nada más tiene algunos módulos, pero ustedes deben incluir en este caso todos los módulos que van a implementar dentro de su aplicación. Bien, si no hay preguntas, les voy a pasar lista. Astrid Staur, Daniel Mauricio, William Alexander, Wilfredo Josué, Benjamín Enrique, Wendy Alicia, María Fernanda, no saben si le ha pasado algo, no tienen idea. Javier Alexander, Diego Javier y Daniel Alejandro. Y nos veremos el día jueves.